Bueno, primero que todo, me pueden decir, por favor, si ven la pantalla correctamente y si me escuchan correctamente, ya damos comienzo. Listo, entonces ya me confirmaron aquí que se escucha y se ve perfecto, entonces si quieren demos comienzo rápidamente. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, recuerden que hoy vamos a hablar un poco del tema de introducción al riesgo, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos temas de riesgo, cómo podemos manejar a la hora de hacer trading y demás. Pero entonces antes les quiero hacer como una pequeña introducción al broker. Recuerden que nosotros somos Equity Global Markets, un broker de varios productos de mercados financieros. Y básicamente les quería recalcar algunos aspectos del broker. Entonces, la regulación, empezando por ahí, nosotros estamos regulados actualmente en la FCA en Reino Unido, en Jordan, en la Jordan Securities Commission, y en Dubai, en el Dubai Multi Commodity Center. ¿Esto por qué se los menciono? Porque pues con eso ustedes van a tener la certeza de que sus fondos van a estar bien cuidados y que no van a tener ningún problema con el tema de los depósitos y retiros de fondos. Esto para que lo tengamos ahí un poco en cuenta y demás. ¿Listo? ¿Qué más les quería mencionar? ¿Qué plataforma usamos nosotros actualmente? Y ustedes me van a ver usarla a mí, la van a ver usar por Raúl cuando estén en los webinars de él y otros webinars que tenemos, etcétera. Nosotros usamos actualmente la plataforma MetaTrader 4, ¿sí? Porque básicamente es la plataforma más, ¿cómo decirlo? Es la plataforma más usada y la que mejor funciona a la hora de hacer trading como tal. Entonces, es la plataforma básicamente con más bagaje dentro de la industria. Entonces, nosotros la usamos. Obviamente es una plataforma que a ustedes les ayuda a tener muchas herramientas, les ayuda a hacer bastante análisis y demás. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Y es una plataforma que es muy maleable. Entonces, ustedes le pueden instalar robots, le pueden instalar aplicaciones, le pueden instalar indicadores, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo usamos. Para la gente que está empezando, sí les recomiendo usar una plataforma que nosotros tenemos. Toda la información ustedes la encuentran en la página y aquí en las redes sociales y demás, pero tenemos una plataforma llamada la Web Trader. Esa básicamente es una plataforma en la que ustedes ingresan desde el navegador, ¿sí? Y es un poco más sencilla de usar si ustedes están empezando y demás. ¿Listo? ¿Qué más les menciono? Productos tenemos más de 60 pares de Forex. Pueden encontrar todas las monedas principales que estén usando actualmente. También tenemos commodities como el oro, el petróleo, la plata, etcétera. Y tenemos una buena gama de acciones de mercados como europeo y estadounidense. Entonces van a poder encontrar Disney, van a poder encontrar Tesla, etcétera. Y adicionalmente, en Latinoamérica tenemos varias acciones de varias empresas latinoamericanas, porque hay acciones que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Entonces tenemos nosotros acceso a este tipo de acciones. Entonces, por ponerles un ejemplo, tenemos Mercado Libre, Despegar, tenemos Bancolombia, Copetrol, etcétera, etcétera. ¿Listo? Para que lo sepamos de esa manera. Y una pregunta que nos hacen mucho es el tema del depósito, el depósito de fondos. Entonces, tenemos los métodos tradicionales, que es la transferencia bancaria directa, Neteller, tenemos Skrill y tenemos la tarjeta de crédito, que considero que es la más rápida y la menos costosa personalmente. Pero cuando ustedes estén en el portal del cliente van a encontrar algo que se llama Local Solution o solución local. Y eso a ustedes básicamente les facilita en donde se encuentren ustedes ubicados, en el país que se encuentren ubicados, van a tener depósitos específicos de ese país. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en Argentina tienen Rapipago y Pago Fácil, en Colombia tienen Efecti, tienen Baloto, en Chile tienen Walmart, en México tienen Oxxo. O sea, para que lo sepan de esa manera, hay como una solución local y demás. ¿Listo? Y aquí si quieren, entonces les voy a dejar el enlace para que si aún no han creado la cuenta demo o real lo hagan. Aquí en este enlace lo pueden hacer. Y listo. Entonces para dejárselos ahí y lo puedan consultar cada vez que lo requieran. ¿Listo? Nada, listo. Entonces comencemos con el tema de hoy. Entonces recuerden que hoy vamos a ver el tema de la introducción al riesgo y cómo va a afectar el tema de riesgo a
a nuestra operativa, a nuestro trading que hagamos ocasionalmente. Entonces, primero que queremos, quiero que hagamos un pequeño recuento o sí, un pequeño recordatorio de qué es el riesgo. Entonces, decimos que el riesgo, básicamente en palabras muy sencillas, para no alargarnos más, el riesgo es la probabilidad de que un evento tenga consecuencias negativas, ¿sí? Entonces vamos a hablar, cuando hablemos de riesgo, vamos a hablar de probabilidad, ¿sí? No, aquí es donde digamos que está la clave del asunto. La probabilidad de que algo malo ocurra o de que un evento tenga consecuencias negativas, ¿sí? Sea cual sea el evento. Entonces, hay riesgo, por ejemplo, cuando salgo a la calle y cruzo avenida, ¿sí? O hay riesgo cuando compro una casa, o hay riesgo cuando compro un carro, o hay riesgo cuando, no sé, voy de viaje y no alcancé a tomar el vuelo. Entonces, a todo esto nosotros le vamos a llamar riesgo. En el tema del trading, el riesgo es muy importante porque es básicamente lo que hace que los traders se vuelvan constantes, ¿sí? Entonces, recuerden que hay un paso grande entre, entre ganar dinero y ser constante, ¿sí? Porque pues cualquier persona puede ganar dinero, puede tener suerte o puede que haya estudiado mucho un activo y puede ganar dinero, pero de ahí a ganar dinero constantemente hay una diferencia muy grande, ¿sí? Entonces es como el paso que quiero que tengan en cuenta porque ustedes pueden al principio entrar, ganar mucho dinero y demás, que puede ser bastante probable, pero después la idea es mantener la constancia, ¿sí? La constancia de la cuenta, no poner en peligro la cuenta y demás. Ese es el tema de por qué nosotros llegamos a manejar el riesgo y demás. ¿Listo? A diferencia de otros componentes del trading, se puede medir. Entonces, como hablamos de una probabilidad de riesgo, es algo que se puede medir, que podemos tener en números y demás. Entonces, para que lo veamos de esa manera. Y a mayor riesgo, mayor ganancia, pero también mayor pérdida. Entonces, recuerden que siempre ustedes cuando traten de hacer este tipo de trading agresivo y demás, si ustedes cuando se apalanquen más, eventualmente vamos a hablar del apalancamiento y demás, pero ustedes eventualmente si se apalancan más y demás, pues van a obtener más ganancias eventualmente. Pero también recuerden que eso acelera las pérdidas. Entonces el tema del apalancamiento es muy interesante porque es una herramienta que nosotros, como traders, como inversionistas y demás, nos permite con poco dinero poder lograr operaciones de bastante grandes, de bastante dinero. Pero eso lo que hace es acelerar los movimientos. Entonces, si a nosotros nos va bien, nos puede acelerar las ganancias, pero si a nosotros nos va mal, nos va a acelerar las pérdidas. Puede que llegamos al peor escenario que se llama llamada margen, que después si quieren hablamos de eso. Pero bueno, no es la idea. ¿Listo? Entonces hay que saberlo utilizar porque la verdad es una herramienta muy buena, pero hay que utilizarla con cuidado, con mesura. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco de eso. Pero básicamente eso es el riesgo, una probabilidad de que algo malo pase, que algo malo ocurra, se puede medir y lo vamos a tener presente siempre. Entonces, aquí sí quiero decirles que siempre que ustedes, básicamente cuando ustedes pongan una operación en la plataforma, ustedes siempre van a tener riesgo, ¿listo? Sea cual sea la operación o sea cual sea el mercado o sea cual sea el broker y demás. Eso siempre va a estar intrínseco, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poco de los tipos de riesgo que hay, pero siempre va a haber riesgo intrínseco cuando ustedes pongan algo en la plataforma, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta y siempre presente a la hora de hacer trading y demás, ¿listo? Entonces, seguimos con la presentación. Aquí sí les voy a hablar un poco de los tipos de riesgo que ustedes se pueden enfrentar. Entonces, para que sepan que desde que ustedes entran a la plataforma o cuando depositan, pues ya hay tipos de riesgo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer trading. Sí, es algo que les va a costar dinero. Entonces es muy importante que lo conozcan, ¿listo? Entonces, primero hablemos del riesgo, el riesgo operativo. Es bastante sencillo. Es un riesgo que existe, que le puede pasar a cualquier persona, pero es básicamente cuando les hago un ejemplo. El análisis de una operación estaba bien, se sabía hacia dónde iba la tendencia del mercado, se miraron el análisis técnico, se miró el análisis estadístico, se miró el análisis fundamental y demás, ¿sí? Pero entonces a la hora de hacer la operación ocurrió un error. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que en vez de poner, no sé, un lote, se pusieron tres lotes. O en vez de poner un lote, se puso 0.1 lotes, ¿sí? O en vez de comprar, se puso vender, ¿sí? O sea, son cosas que pueden pasar. Hasta a los traders más profesionales pasa, nos ha pasado. Entonces, esto es lo que llamamos riesgo operativo, es el riesgo de que algo salga mal en la operación, ¿sí? No es el análisis, sino en la operación. Entonces, les puede pasar y sí les recomiendo que tengan mucho cuidado a la hora de poner las órdenes porque sí tenemos casos en donde la gente en general pone vender en vez de comprar, pone más lotes de los que debería, entonces cuando pierde muchísimo más de lo que esperaba, ¿sí? Entonces a veces creen que es culpa de
un poco del broker, de la plataforma y demás, pero no, uno ya investigando un poco más a fondo es que la persona no ejecutó la operación como la debió haber ejecutado, ¿sí? Entonces, sí, básicamente es eso, es el tema de que tengan mucho cuidado cuando ustedes vean, ahorita si quieren les muestro el cuadro de operaciones en la plataforma, porque que ustedes pongan una orden mal puede desencadenar una pérdida grave y una amenaza muy grande para la cuenta de trade. ¿Listo? Es para que lo sepamos de esa manera. ¿Qué más tenemos? Riesgo de mercado. Entonces, básicamente ese siempre va a estar intrínseco cuando ustedes operen en cualquier mercado financiero, porque es básicamente el riesgo que ustedes tienen cuando se mueven los mercados financieros. Entonces, recuerden que esto no es una ciencia exacta, ¿sí? No hay una fórmula mágica que diga, este activo va a subir tanto por ciento en el día, exacto, este activo va a bajar tanto por ciento en el día. No hay fórmula exacta, no hay algo exacto que les diga a ustedes que va a subir o va a bajar en un número determinado. Entonces, esto lo tomamos como riesgo, porque cuando ustedes ponen una operación de trading, básicamente, pues sí, los activos siempre van a estar fluctuando de una manera desconocida, ¿sí? A eso le llamamos incertidumbre del mercado, ¿sí? Nadie sabe a ciencia cierta qué porcentaje se va a mover y por eso es que existe el mercado. A la larga, recuerden que básicamente los movimientos que tiene el mercado todos los días, sean Forex, sean acciones, sean commodities, sea en índices, etcétera, básicamente es como el choque de opiniones que tienen las personas en el mundo, ¿sí? Entonces hay inversionistas que creen que eso va a subir, hay inversionistas que creen que eso va a bajar, y por eso están los choques y el mercado se tiende a mover de una dirección a otra dirección, ¿sí? Entonces, básicamente es lo que pasa. Eso lo vamos a llamar riesgo de mercado, ¿sí? Un riesgo que siempre vamos a tener intrínseco porque no sabemos a ciencia cierta hasta dónde va a subir o hasta dónde va a bajar. Y si sabemos, es decir, puede haber un escenario en donde nosotros digamos, listo, yo voy a poner el stop, el take profit acá, la orden de take profit, porque creo que hasta ahí va a subir. Eso puede ocurrir, pero no sabemos el tiempo, ¿sí? Entonces eso puede demorarse un día como puede demorarse una semana. Entonces eso también pues va a ser riesgo para nosotros porque no sabemos a ciencia cierta cuándo se va a hacer la operación y nada. Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Fluctuaciones en los mercados financieros. ¿Qué sucede? Muchas veces, y como estamos en el tema de nuestros clientes en Latinoamérica en general, para ellos es este live, existe para estos clientes el riesgo del tipo de cambio, ¿sí? Que es la volatilidad en las divisas. Básicamente lo que sucede, para mencionarles un poco, es que recuerden que ustedes cuando depositan, no sé, entonces por ejemplo tomemos el caso de un cliente que esté en Colombia, ¿sí? Entonces el cliente cuando va a depositar, el cliente probablemente tiene su cuenta de ahorros en pesos colombianos, ¿sí? Eventualmente. Pero cuando deposita, él escoge depositar entre euros o escoge depositar entre libras o entre dólares, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando ya está en la cuenta, el depósito, él va a tener, digamos que su depósito en dólares americanos, ¿cierto? ¿Qué puede pasar? Que hay una franja de tiempo, ¿sí? Básicamente en donde el cliente deposita y donde el cliente retira, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? En esta franja de tiempo hay algo que se llama la tasa de cambio de las monedas, ¿cierto? Que cambia todos los días. Entonces, ¿qué puede pasar? Que digamos, cuando el cliente depositó, ¿sí? No sé, por ejemplo, la TRM, que es como se llama la tasa de cambio del dólar con el peso colombiano, se llama USD COP, digamos que estaba en 3.800. Entonces estaba en 3.800 pesos colombianos por dólar americano, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando él retira, digamos que le fue un poco mal al tema del dólar, que el peso colombiano se fortaleció, entonces ya no vale 3.800, como valía acá, pongámoslo ahí, sino valía 3.500, ¿sí? ¿Qué sucede? Que si ustedes se pueden dar cuenta, el cliente paga más acá de lo que retira acá y no es tema de trading, es tema de un riesgo de tipo de cambio, ¿sí? De la moneda del país del cliente, ¿sí? Entonces, aquí, aquí digamos, pagó más dólares de los que recibió acá, si no hubiera hecho nada en la cuenta de trading, ¿sí? Entonces, solo por haber enviado el dinero y haberlo devuelto, ya perdió dinero, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces con las monedas latinoamericanas, porque a veces son muy fluctuantes,
Entonces siempre hay que mirar el tema de cómo está la TRM, ¿sí? Si es mejor tener el dinero en dólares o en euros o en libras, etcétera. Sí, por eso es que les ponemos la opción, básicamente, para que ustedes escojan en qué moneda sienten que va a haber menos riesgo de tipo de cambio, ¿sí? Básicamente para eso es que existen varias monedas en la plataforma. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta ahí. ¿Listo? El tema del riesgo de tipo de cambio. Es bastante sencillo, solo hay que tenerlo en radar porque si es un costo intrínseco que nos puede afectar bastante o sea, nos puede llevar a una sorpresa bastante interesante cuando vayamos a retirar el dinero, porque obviamente ustedes no van a ver las utilidades que querrían ver porque la tasa de cambio, sí, estuvo fluctuando, ¿listo? Y también existe el riesgo de tipo de interés, que básicamente es la volatilidad de las tasas de interés de los bancos, ¿sí? Entonces recuerden que hay una regla con el tema de la tasa de interés, que bueno, no es tema de este Facebook Live, pero entonces si la tasa de interés sube, entonces eso afecta a las tasas de los bancos, ¿sí? Entonces eso hace que el consumo baje, etcétera, etcétera. A la larga, lo que hace es que la moneda del país, eh, se fortalezca, ¿sí? Por el tema de los bonos. Bueno, es una relación macroeconómica y demás, ¿listo? Pero entonces también va a afectar la tasa de interés de los bancos centrales. Entonces, si ustedes ven básicamente que un banco central está cambiando la tasa o que cambia la tasa muy bruscamente, pues esto sí va a afectar también, de pronto va a traer riesgo de mercado, va a traer riesgo de tipo de cambio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, recuerden mucho esto porque con esto también, entonces, por ejemplo, hay clientes que piden créditos para invertir, entonces si el banco sube la tasa, el banco central, entonces eventualmente el crédito se va a poner más caro porque le van a pagar más intereses. Es decir, hay costos intrínsecos que hay que saber a la hora de hacer trading porque son costos que uno no ve en la plataforma, ¿sí? Son costos ya del manejo del dinero en sí, del tema pues recuerda que estamos en un mundo capitalista, entonces hay costos bancarios, ¿sí? Hay restricciones bancarias, ¿sí? Hay temas de este estilo, hay impuestos a pagar por ciertas cantidades de dinero, entonces todo eso hay que tenerlo en el radar porque hace parte de hacer un buen trading, ¿sí? Saber todo este tipo de cosas para que uno después no lo cojan por sorpresa, ¿sí? Eventualmente, pues esto va a ser un peligro si ustedes manejan grandes cantidades de dinero, ¿sí? Si ustedes están manejando tipo 100.000, $200.000, digamos que de $50.000 para arriba. Pero de ahí para abajo, pues debería ser un problema el tema de los costos intrínsecos porque no significan mucho, ¿sí? Ya cuando a medida que ustedes manejan más dinero, pues se va viendo más tangible el tema de los costos intrínsecos y de los riesgos intrínsecos al riesgo de mercado del cual siempre estamos acostumbrados. ¿Listo? Es para que lo veamos de esa manera. Listo. Entonces aquí para mostrarles un poco el riesgo de tipo de interés. Aquí sí les quiero hablar de una cosa. Y ahorita si quieren les muestro un poco la plataforma para que veamos esto. Pero hay algunos activos que se suelen llamar los activos exóticos como tal en los brokers y demás. Y entonces básicamente cuando ustedes estén trabajando con esos activos se van a dar cuenta que hay muy poco movimiento o hay muchos huecos en la gráfica del activo, ¿sí? Lo que se llaman los gaps. Ahorita lo vamos a ver. Pues sí, básicamente si ustedes se dan cuenta que el activo se mueve muy poquito, casi que siempre está en muy poco movimiento. Y cuando se mueve, entonces tiene huecos. Entonces se mueve, hay un hueco, se vuelve a mover, hay otro hueco, se vuelve a mover, sí. Entonces es una gráfica como así, como incompleta, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Con estos dos tipos de activos y por qué sucede esto? Por el tema del riesgo de liquidez, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre quiero que tengan en la mente o en la cabeza que cuando un activo se mueve, ¿sí? Entonces digamos que ustedes se metieron a la plataforma y se metieron a la acción de Apple, ¿sí? O a la acción de Tesla o a la acción de Disney. Entonces ustedes se dan cuenta que se está moviendo el activo se mueve todos los días sin ningún problema. ¿Por qué se mueve? Porque hay gente que lo compra y que lo vende. Esto es un mercado, ¿sí? Entonces, si no hay compradores ni vendedores, pues un activo no se va a mover, así de sencillo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa. Hay activos donde no hay tantos compradores, no hay tantos vendedores. Esto puede pasar por muchas razones, o porque el activo es desconocido, o porque el activo, por ejemplo, si es una acción, entonces es una acción de una empresa muy pequeña, ¿sí? Entonces, si es una moneda de un país que pues tiene riesgo país, ¿sí? Que es del tercer mundo,
que la economía está cayendo, que tienen problemas políticos, ¿sí? Digamos, por ejemplo, ahorita Venezuela, Chile, que tuvo problemas, Argentina, ¿sí? Entonces, todos estos factores hacen que un activo no tenga tanta liquidez como otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes si están en las monedas, eventualmente van a ver que el euro dólar se mueve todos los días, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, las 24 horas del día, excepto el fin de semana, se mueve todo el tiempo, porque es un activo muy líquido, mucha gente lo conoce, representa las dos monedas más fuertes del mundo, que es el euro y el dólar, ¿sí? Entonces es un activo que se mueve bastante. Pero si ustedes van a mirar, entonces si miran, por ejemplo, el dólar con el peso colombiano o con el peso chileno, no se mueven tanto, ¿sí? Ustedes lo van a notar en las gráficas de esa manera, porque no es tan, o sea, no son tan conocidos, no son los países tan grandes como Estados Unidos o Europa, entonces no hay tantos inversores en el medio, ¿sí? No hay tantos traders, no hay tantos compradores ni tantos vendedores. A eso es lo que llamamos el riesgo de liquidez. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, si ustedes hacen una operación en un activo que tiene riesgo de liquidez, pues es bastante probable que la operación dure bastante, ¿sí? Por el tema de que el activo no se mueve tanto. O que la operación se cierre muy rápido porque el activo se mueve muy bruscamente porque no hay tanta gente, ¿sí? Entonces todo esto ustedes lo tienen que tener en cuenta cuando hagan trading. Eventualmente ustedes en algún momento de su vida se van a encontrar un activo poco conocido que sea interesante, pero van a tener el riesgo intrínseco de liquidez. Entonces ustedes, listo, vamos a operar este activo, pero sabemos que este activo tiene riesgo de liquidez de que no se mueve tanto o se mueve demasiado porque cualquier persona que lo compra o lo vende arrastra el precio, ¿sí? Entonces básicamente quiero que lo tengan en cuenta. Eh, Puede pasar también en commodities, puede pasar en índices, entonces obviamente no es lo mismo comparar un índice de Estados Unidos a un índice de algún país en Latinoamérica o algún país en África, sí, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, son países que son mucho más fuertes en el mercado financiero, ¿sí? Que las bolsas latinoamericanas, que las bolsas de África, etcétera. Aquí pasa algo muy curioso y es que si ustedes se pueden a mirar, cuando miramos la moneda de China, esta moneda suele tener riesgo de liquidez en algunas ocasiones, pero esto ya es por un tema gubernamental, ¿sí? Por un tema político. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No debería ser así, porque pues eventualmente China es un país que ha crecido bastante, que ahorita está en guerra comercial con Estados Unidos, es un país que ya está exportando e importando bastantes productos y no solo productos de primera y segunda generación, sino de tercera generación. Ellos siguen exportando desde arroz hasta celulares, ¿sí? Entonces ellos han crecido bastante en el medio económico, eventualmente eso se traduce a una fortaleza muy grande del país, pero la moneda no se comporta de la misma manera. ¿Por qué? Porque ellos, por su sistema político que tienen, ellos manejan un poco el control de la moneda nacional para que los inversionistas externos no jueguen con el precio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a ver la moneda de China, no es tan volátil por el tema de que ellos políticamente ejercen un control directo o indirecto en algunas ocasiones para controlar la moneda, para que la moneda no caiga tanto, o etcétera, etcétera. Sí, ellos son el país que pueden devaluar la moneda cuando quieran y demás. Entonces no hay tanto libre mercado ahí y por eso en algunos activos como estos también puede pasar. Entonces se sale de la regla. Entonces es un país grande que le va bien económicamente, que su moneda debería ser muy fuerte, pero pues por temas e ideologías políticas, pues ellos prefieren mantener su moneda estable a que la gente juegue con ella en general. ¿Listo? Es para que lo sepamos ahí, para que lo tengamos ahí en el radar y demás. ¿Listo? Así que limpio esto. Y listo, básicamente, entonces es eso. El riesgo de liquidez se lo van a encontrar eventualmente cuando ustedes estén haciendo trading con este tipo de monedas. ¿Listo? Entonces, si quieren, veamos un momento la plataforma y se los muestro. Y sí, se los muestro como un ejemplo. Entonces, aquí tenemos. Recuerden que esto es MetaTrader. El tema que les decía de las órdenes, que tengan siempre cuidado con las órdenes, es cuando estén aquí, en este cuadro. Entonces, siempre rectifiquen hasta 3, 4, 5 veces la orden que van a poner. Si es a mercado, si es pendiente, ustedes ya van a elegir pues la orden que quieran. Pero siempre rectifiquen. Entonces, voy a comprar, voy a vender, a qué precio voy a entrar, si voy a entrar ya, si voy a entrar más tarde y a qué precios me voy a salir. Pero entonces, siempre tenganlo correcto porque pues sí, entonces es el tema, ¿listo? El tema
de no cometer un error operativo porque es uno de los errores que más duelen, ¿sí? Entonces el tema de que ustedes tenían razón, pero como cometieron un error operativo, pues no pudieron aprovechar el movimiento tendencial que debieron haber aprovechado, pero entonces no es algo que queramos que les pase, entonces siempre tengan mucho cuidado a la hora de poner las órdenes, que es lo principal, sí, es el principal trabajo que nosotros debemos hacer cuando estamos en este medio, ¿listo? Entonces, bueno, aquí les muestro un ejemplo, entonces aquí tenemos la plataforma MetaTrader 4, como les mencioné al principio. Tenemos aquí tenemos la acción de Activision, ¿sí? Entonces, recordemos que Activision es una empresa de videojuegos, una empresa tecnológica de Estados Unidos, de la bolsa norteamericana. Ellos básicamente son los dueños de Guitar Hero, ¿sí? El juego icónico, los dueños de Call of Duty, ¿sí? Son también los dueños de Blizzard. Entonces recuerden que Blizzard son como los juegos que hacen ellos en PC, en computador. O sea, tienen WoW, tienen este que se llama Hearthstone, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen muchos juegos. Son bastante conocidos en la industria de los videojuegos, uno de las empresas más fuertes, ¿sí? Y ellos junto a Electronic Arts, Tencent, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces, eventualmente ellos tienen bastante constancia, bastante liquidez. Entonces, miren cómo es la gráfica. La gráfica tiene muchos inversionistas y esto es una acción conocida, es una acción que vale actualmente casi $80, ¿sí? La acción. Tenemos aquí que está la tendencia alcista que estuvo ahorita en una pequeña lateralidad y actualmente digamos que está cayendo, o está en una tendencia bajista, pero es básicamente fácil de identificar, ¿sí? No es ahorita les voy a mostrar el ejemplo de otra gráfica. Pero es una gráfica normal. En términos, cuando uno mira gráficas, dice uno, bueno, es una gráfica normal que se comporta de manera normal, ¿sí? Tiene sus periodos de gaps, que es cuando pasan noticias importantes, pero no son tan exagerados como si fuera una empresa que no tuviera tanta liquidez, ¿listo? Entonces aquí tenemos Activision, mírenla ahí y tengan en el radar porque últimamente cayó bastante, pero es eso. Entonces es una empresa normal con bastante liquidez, bastante capitalización bursátil, es decir, que mucha gente a lo largo del globo la compra, la vende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que la tengamos ahí en el radar. Ahora miremos una acción con mucha menos liquidez que Activision. Entonces, vamos a mirar Tigo. Aquí, o sea, quiero que hagan la distinción de las gráficas, ¿sí? Entonces, veamos esta gráfica y ahora veamos esta gráfica, ¿sí? Una vez más, veamos esta gráfica y ahora veamos esta gráfica. Entonces, esto es una acción latinoamericana, ¿sí? Eventualmente, a simple vista, ustedes pueden decir, es una acción telefónica de tecnología de telefonía e internet en Latinoamérica para que la tengan en el radar, digo. Pero básicamente ustedes se dan cuenta que los movimientos son mucho más exagerados, por así decirlo, ¿sí? Entonces, miren que la gráfica no es constante, ¿sí? La gráfica, de hecho, si ustedes se ponen a pensar, si le metemos un poco de análisis técnico al tema, casi no hay velas consistentes, ¿sí? Todas las velas tienen colas, son puras velas de indecisión, todo el tiempo velas y velas, velas de indecisión, ¿cierto? Eventualmente, miren, las últimas 4 horas, el gap tan gigante que se causó en la acción, y si ustedes se pueden mirar, todo el tiempo hay indecisión, todo el tiempo hay gaps. Este es el tema del riesgo de liquidez, ¿sí? Entonces, en esta acción, eventualmente, si ustedes la comparan con la acción de Activision que acabamos de ver, hay muchos menos inversionistas, ¿sí? Hay mucha menos gente interesada en comprar, en vender esta acción. Por eso es que pasa este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es probable? Entonces, les pongo un ejemplo. Eventualmente, los horarios de transacción de esta acción son mucho menores a las de acciones de fuertes como Apple, ¿sí? Porque el mercado, por ejemplo, en el mercado de Colombia dura menos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto quiero que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrarse este tipo de acciones o este tipo de activos alguna vez en la vida y van a encontrar que hay muy buenas oportunidades ahí, por el tema de que como no son tan conocidos, salen noticias que pueden, por ejemplo, en este escenario que estamos hablando que entre ayer y hoy la acción pasó de valer $29 a valer $32. Entonces subió $3 en menos de 4 horas, ¿sí? Entonces hay oportunidades interesantes, pero el tema es que cuando ustedes miden la acción, sí van a tener que hacerse la idea de que como es una acción que tiene riesgo de liquidez, pues no van a ver una gráfica estructurada, ¿sí? No van a ver que existan tantos compradores y vendedores, van a haber mucha indecisión, etcétera, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos, sí les recomiendo bastante guiarse más por el análisis fundamental
que por el técnico, porque el técnico tiende a fallar mucho con tanta indecisión y con tanta falta de demanda y oferta. Sí, recuerden que el análisis técnico se basa básicamente en los precios, ¿sí? Y los precios se crean cuando hay mucha demanda y mucha oferta de algún activo. Entonces, entre más el activo sea conocido y más haya demanda y oferta del activo y más haya dinero invertido en ese activo, pues el análisis técnico va a tender a funcionar mejor porque la gráfica refleja realmente lo que está pasando, ¿sí? Pero cuando no hay liquidez, cuando nos encontramos en un activo que no tiene tanta demanda, no tiene tanta oferta, que la gente no lo suele comprar y vender tanto, pues nos encontramos con esto, ¿sí? Entonces, encontramos que aquí el análisis técnico falla, porque si ustedes miran la gráfica, a simple vista la gráfica no les dice nada, o sea, aquí no hay ni tendencia alcista, no hay ni lateralidades, porque todo es full indecisión, ¿sí? Todo está lleno de indecisión y movimientos bruscos del mercado. Entonces, aquí sí, en este caso sí les recomendaría, cuando usted se encuentre un activo de estos, váyanse más por el lado del tema de lo fundamental. Entonces, ¿qué hace la empresa? Entonces, por ejemplo, Tigo, ¿qué hace Tigo? Entonces, es una empresa de telefonía. Entonces, está vendiendo más planes, en qué países vende planes, a cuánta gente le vende internet, cuánto valen los planes, es competitivo, por ejemplo, si estamos en Latinoamérica, entonces es competitivo con Claro, es competitivo con Movistar, con ETV, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que tenemos que mirar para saber si a la empresa le va a ir bien o le va a ir mal. Y eso es lo que van a estar mirando los inversionistas que estén metidos acá, ¿sí? Entonces, por eso hay movimientos tan bruscos y por eso pueden dar tan buenas oportunidades en estas empresas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en el radar, es algo que les quería mencionar, que existe, es algo en lo que se van a ver ustedes enfrentados y pues es importante saber, ¿sí? La verdad es importante conocerlo y tenerlo ahí en el radar para que no se vayan a llevar una nueva sorpresa después. ¿Listo? Entonces, sigamos por aquí con la presentación rápidamente. Y listo, básicamente les quería hablar un poco del tema de los individuos o de qué tipo de individuos existen a la hora de hacer trading para el riesgo, ¿sí? Entonces recuerden que estamos introduciendo el riesgo, entonces básicamente estamos hablando un poco de todo. Eventualmente sí les quiero recomendar un poco este tipo de temas, son bastante extensos, ¿sí? Entonces yo en una hora, en un Facebook Live, a ustedes no les voy a poder explicar, no, cuáles fórmulas ustedes tienen que usar para el riesgo, qué libros se tienen que leer para manejar el riesgo, cuáles son las mejores maneras de controlar el riesgo emocional, porque es que no solo hay riesgo operativo, sino hay riesgo emocional, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, entonces tenemos que saber qué hace un banco central, etcétera, etcétera. Entonces, como es tan extenso, nosotros siempre lo dividimos en varios webinars. Entonces, recuerden que aquí yo les estoy dando una introducción básica para que lo tengan en el radar, darles como algunos tips para que lo empiecen a usar, para que lo empiecen a tener en cuenta a la hora de hacer una operación, a la hora de depositar, a la hora de comportarse, a la hora de escoger un activo y demás. Pero ya para profundizar más, nosotros recuerden que estamos haciendo webinars todos los miércoles y los jueves. Entonces, hoy hay un webinar a las 6 de la tarde, hora más o menos latinoamericana. Para que se guíen, es a las 7 de la tarde, hora Nueva York. ¿Sí? Entonces, dependiendo del país donde ustedes estén, es a las 7 horas Nueva York. Y eso lo pueden encontrar siempre en las redes. En las redes, en la parte de eventos, si ustedes se meten a la página de Facebook, a la parte de eventos, ahí encuentran los webinars gratuitos y demás. ¿Listo? Entonces, ahí hay temas mucho más desarrollados. Entonces, por ejemplo, hay webinars donde se habla de los tipos de clientes, hay webinars donde se habla de los tipos de riesgo de liquidez, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí un poco más específico. Y de igual manera también lo pueden ver en el canal de YouTube. Entonces, les recomiendo, aquí les voy a mandar el link. En otros tenemos un canal de YouTube, Equity el broker, en donde todos los webinars que estamos haciendo los estamos almacenando ahí. Sí, es como por así decirlo, un canal de webinars para nuestros clientes y es totalmente gratuito. Si quieren, se los voy a mandar de una vez. Pero sí, básicamente, entonces lo que nosotros estamos haciendo, entonces se los mando que no lo encontré aquí. Pero bueno, ahorita se los envío, si no, ahorita se los envío, pero básicamente es eso. Entonces, para que lo vean, para que lo tengan en el radar y se enteren de todo lo que estamos haciendo todo el tiempo, ¿listo? Pero aquí entonces, aquí, para hablar un poco más ya del tema de, de- del tipo de clientes que tenemos. Entonces, recuerden que nosotros tenemos nuestros clientes, o todos los clientes se van siempre a encasillar en tres categorías, ¿sí? Y ustedes como traders, nosotros hablamos de clientes porque somos el broker, pero ustedes como traders
se van siempre a encasillar en tres categorías. Entonces ustedes van a ser aversos al riesgo, neutrales al riesgo o amantes al riesgo. Entonces quiero que sepan identificar qué tipo de trader son ustedes, porque esto va a afectar la manera en que ustedes se desempeñen en los mercados financieros, ¿sí? Entonces, ¿quién es la persona aversa? La persona aversa es la que prefiere poco riesgo, ¿sí? La que básicamente prefiere poco riesgo, es decir, que prefiere un activo que no se mueva tanto, sí, prefiere la rentabilidad moderada, una rentabilidad que no sea tan grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es bastante normal que la mayoría de personas sean así. Entonces son personas que no les gusta perder, eh, que no les gusta ver números en rojo, sí. Entonces todo este tipo de personas ustedes les van a llamar que son las personas aversas al riesgo, es decir, que no les gusta el riesgo, que necesitan poco riesgo para poderse convencer de invertir en general, ¿sí? Esto es básicamente lo que pasa. Entonces, a ver, persona a veces riesgo, persona que quiere una rentabilidad moderada, no es la persona que quiere duplicar la cuenta, quintuplicar la cuenta, sino es una persona que va a un paso seguro, que prefiere las inversiones de menor riesgo, que prefiere las operaciones más pequeñas, etcétera, etcétera, ¿sí? La persona neutral al riesgo, este es un caso muy interesante porque estamos hablando de una persona que no discrimina. Entonces, es una persona que puede poner operaciones muy grandes o puede poner operaciones muy pequeñas, puede apostarle a quintuplicar la cuenta o puede apostarle a ganarse el 1% mensual, ¿sí? ¿De qué va a depender ellos? Depende de la rentabilidad de las inversiones. Entonces, una persona neutral al riesgo lo que hace es un tema de pesos y contrapesos, ¿sí? Entonces, él dice, listo, esta inversión, tengo dos inversiones en la mesa. Entonces, las dos inversiones me dan, hagamos un ejemplo. Entonces, tengo dos inversiones en la mesa, ¿sí? Y las dos inversiones me dan lo mismo. Entonces decimos que la inversión A, uno, nos da $1.000 y la inversión 2 nos da $1.000, ¿cierto? Pero entonces, ¿en qué se diferencia? La inversión uno es menos riesgosa y la inversión 2 es más riesgosa, pero las dos me dan $1.000. ¿Qué le va a pasar a la inversión neutral? A él no le va a importar cuál escoger. Entonces él puede escoger bien sea la menos riesgosa o puede escoger la más riesgosa. ¿Por qué? Porque él se está guiando es por lo que le da la inversión. Entonces, como ambas le dan $1.000, él básicamente puede escoger cualquiera de las dos. No es, no, porque esta es menos riesgosa, voy a escoger esta, no, porque eso sería verso. Y como esta es más riesgosa, no, porque eso sería amante. El neutral no le va a importar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le dicen, bueno, entonces ya es la de menor riesgo le da 1.000, pero la de más riesgo le da 5.000, pues él va a escoger la de más riesgo porque le da básicamente más rentabilidad. No es porque tenga más riesgo, sino se guía más por la rentabilidad, ¿sí? Es una forma interesante de actuar. Eventualmente, esto es ya un poco más profesional, es como más se comportan los traders profesionales, ¿sí? Por el tema de que ya no se dejan guiar tanto por las emociones, sino por el tema de probabilidades y expectativas de ganancia. ¿Esto? Y la persona amante, que ya es el caso contrario a la persona aversa, que es la persona que tiene, que prefiere el alto riesgo, que llega a preferir el riesgo a la rentabilidad, porque es una persona que se mueve ya mucho por el tema emocional, ¿sí? Entonces, les cuento, yo he tenido personas conocidos en donde no les importa si están perdiendo con tal de seguir arriesgando, ¿sí? Es el tema, por ejemplo, del casino. Entonces, ¿por qué una persona así, perdón, porque una persona si está perdiendo bastante dinero se queda en el casino por el tema de que es amante a riesgo, sí, le gusta el tema de apostar, le gusta el tema de sentir la adrenalina cuando gana o pierde dinero. Entonces eso mismo pasa en los mercados financieros y tengan mucho cuidado porque pues eso sí les puede suceder. El tema emocional cuando ustedes están invirtiendo pues juega un papel bastante importante y aquí es donde ustedes, la idea no es decir listo, no, yo soy amante entonces me voy a volver a verso, me voy a volver neutral. La idea es saber cuál de estos son ustedes porque esto básicamente es lo que les va a permitir operar. Entonces, si ustedes son aversos al riesgo, pues no vayan a ir a buscar activos como el oro o el petróleo, porque son activos que se mueven bastante, ¿sí? Entonces, si se mueven muchísimo, a ustedes les va a afectar, básicamente les va a afectar mucho el tema mental, ¿sí? Pero si ustedes son amantes, pues vayan, busquen moneda, activos exóticos, ¿sí? Como el que les acabé de mostrar, como Tigo, busquen el petróleo, busquen el oro. Son activos que se mueven demasiado al día, se mueven muchísimo en tema porcentual y pues ahí es donde la gente se va a sentir mejor porque se siente básicamente de acorde a lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, sepan quiénes son ustedes y aprendanse a clasificar porque aquí ustedes van a empezar a filtrar en dónde, en qué activos deberían operar, de qué manera deberían operar y demás. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en el radar. Listo, pero entonces ya después de haber hablado de todo esto, entonces, ¿cómo empezamos? Entonces, la manera más básica
Y la manera más fácil de ustedes controlar el riesgo, cualquier tipo de riesgo, es poner stop loss. ¿Listo? Entonces, algo tan sencillo como ustedes decir, oiga, voy a abrir una operación en la plataforma, la voy a abrir a tantos días, pongamos stop loss. ¿Listo? ¿Dónde lo voy a poner? ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Sí, básicamente ahí ya ustedes están filtrando muchas maneras de controlar riesgo. ¿Listo? Eh, es eso, básicamente el stop loss es incluso más importante que el take profit muchas veces, porque el stop loss es el que está cuidando la cuenta, ¿sí? El stop loss es el que está limitando la pérdida. El stop loss es el que está diciendo todo el tiempo, oiga, no podemos perder más de esto porque si perdemos más de esto la cuenta está en peligro, ¿sí? Podemos llegar a margin call, podemos llegar a perder toda la cuenta y demás. Entonces ya solamente usando stop loss ustedes ya están filtrando muchas maneras de manejar el riesgo, de empezar a manejar el riesgo en los mercados financieros. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Si estamos empezando a operar y demás, operen en dirección, tiendan a operar en dirección a la tendencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estadísticamente, si yo les estoy hablando de maneras estadísticas, si tenemos, digamos, un movimiento así, ¿sí? Estadísticamente, es más probable que hayan ganancias en dirección a la tendencia que en contra de la tendencia, ¿sí? A medida que ustedes, esto se va aprendiendo, ¿sí? Pero si apenas están empezando, lo recomendable es operar en dirección a la tendencia porque hay menos riesgo, ¿sí? Menos riesgo. Cuando ustedes operan con las correcciones, es decir, con estas líneas de acá, ya hay más riesgo porque una corrección puede ser muy corta, puede ser muy larga, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, esto ya es un poco más trading profesional que ustedes utilizan indicadores para filtrar las correcciones, etcétera, etcétera. Pero identificar una tendencia y operar en dirección a la tendencia es muy, muy sencillo de hacer al principio. ¿Sí? Entonces ustedes ven un activo y ahí saben de una vez si hay tendencia alcista o bajista y pueden mirar si pueden operar en dirección a esa tendencia. ¿Sí? Entonces ya cuando vayan avanzando eventualmente ustedes empiezan a aprovechar el gran movimiento y empiezan a aprovechar los movimientos pequeños. Pero al principio se recomienda es basarse básicamente en el gran movimiento porque estadísticamente la gente, si yo les estoy hablando de manera estadística, estadísticamente la gente gana más dinero en una tendencia que en las correcciones, ¿sí? Porque en las correcciones es más difícil hacer dinero porque no se sabe cómo van a pasar, son muy pequeñas y demás. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta estas dos de acá. ¿Qué también les recomiendo yo? Ratio mínimo recomendado 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes abren una operación, ¿sí? Entonces compraron, digamos que compraron Apple, ¿sí? Entonces compramos Apple en este momento. Entonces, ¿cuál va a ser mi stop loss? ¿Y cuál va a ser mi take profit? ¿Sí? Entonces, si ustedes dicen que su take profit no se va a hacer $500, entonces que la compraron y se esperan ganar $500, pues mínimo su stop loss tiene que ser $500, ¿sí? No, no es que aquí vayan a poner $500 y aquí vayan a poner 1000, ¿sí? No tiene sentido. O sea, no empiecen a hacer eso. Hay algunas estrategias que funcionan así. Hago el disclaimer. Hay gente que opera así. Hay gente que tiene take profits muy chiquitos y stop loss muy grandes. ¿Por qué? Para que el stop loss les aguante el movimiento del mercado cuando están en mercados muy volátiles, ¿sí? Pero si ustedes están empezando, no vayan a poner menos ganancia y más pérdida, porque si ustedes hacen esto muchas veces, y lo hacen mal, pues van a perder la cuenta, ¿sí? Porque están perdiendo más de lo que ganan. Entonces, mínimo, pongan 1 a 1. Entonces, si están poniendo 500, pongan 500 y no pongan 1000. O sea, manéjenlo ahí. Eventualmente esperen, les borro aquí, digamos que lo óptimo sería empezar a utilizar ratios más grandes. Entonces, no 1 a 1, sino 1 2, 1 3, ¿sí? Entonces, estoy dispuesto a perder $500, pero estoy dispuesto a ganar 1000, ¿sí? Entonces ya empezamos a crear un valor esperado interesante de la cuenta, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente para que lo tengamos en el radar, ¿listo? ¿Qué más les cuento? No dejar correr las pérdidas. Esto sí es un poco más de el tipo de trading que hace cada persona. Porque lo que sucede, y suele pasar mucho, es que la gente cuando empieza a operar, suele caer en esta falacia de dejar correr las pérdidas. Entonces, les pongo un ejemplo. Ustedes abren una operación, si ustedes se metieron a la plataforma, se metieron a MT4, abrieron una operación en el euro dólar o en el petróleo y empezaban a ganar, ¿sí? Generalmente la gente cuando está empezando
es como el miedo a ganar, ¿saben? Entonces ustedes ven que ya están ganando y dicen, listo, ya gané, plata en bolsillo no es mala, entonces cerremos la operación y sigamos. Entonces ya cerraron la operación, eventualmente muchas veces no dejan que todo el movimiento se desarrolle, ¿sí? Digamos, estaban en una tendencia y cerraron la operación y la tendencia continuó 1 o 2 semanas después, pues perdieron todo ese movimiento. Pero lo curioso es que si dejan correr el movimiento cuando pasa al revés. Entonces, cuando ustedes ven que está perdiendo, la pérdida si no la cierran. Y es una falacia que yo he visto mucho con muchos clientes, con muchos traders conocidos. Yo inclusive la he hecho muchas veces. Y es el tema de que cuando uno ve números rojos, deja correr la pérdida porque uno cree que, o la mentalidad de uno es que eso se va a devolver, ¿sí? Entonces, porque cuando hay una ganancia y vemos que estamos ganando, la cerramos rápido, y cuando hay una pérdida, no la cerramos rápido, es decir, no dejamos de perder rápido, porque es el tema de no querer perder, ¿sí? El tema, eso es un bias, eso es lo que les decía ahorita de que a la larga todos somos aversos, porque a la mayoría de personas no nos gusta perder dinero. Entonces lo que hacemos es, por no perder el dinero, por no limitar la pérdida, ¿sí? Por no cerrarla ya, la dejamos correr y terminamos perdiendo más, ¿sí? Y hay casos en donde incluso la gente pierde la cuenta por dejar correr las pérdidas, ¿sí? Entonces no lo hagan. Siempre que, pues yo les recomiendo siempre manejar con los ratios. Entonces si ustedes ya pusieron un stop loss y un take profit, respétenlo, ¿sí? Entonces pierden lo que pierden y punto. No empiecen a correr el stop loss y demás porque eso va a causar problemas emocionales que sigan haciendo que ustedes cometan y cometan más errores y sigan perdiendo más dinero. ¿Listo? Entonces no vayan a caer en ese error. Es un error muy común y no que ganen ahí. ¿Listo? Entonces no dejen correr las pérdidas. Al revés, dejen correr las ganancias. Si les está yendo bien, ajusten su stop loss a ganancia y sigan con su posición. No lo hagan al revés. Si están perdiendo, no quiten el stop loss y digan, bueno, voy a cerrar cuando se devuelva la posición, cuando llegue a cero cierro, porque muchas veces eso no va a suceder. ¿Listo? Y básicamente ese es el tema de manejo de las emociones. Entonces, todo esto viene acompañado con el tema de manejo de las emociones y demás. Entonces, recuerden que como estamos en un mercado donde estamos operando con dinero, ¿sí? Entonces, o ganamos mucho dinero rápido o perdemos mucho dinero rápido, pues esto eventualmente empieza a afectar las emociones. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, y nos pasa mucho, la mayoría de personas que llegan a nosotros están acostumbrados entonces a recibir su salario al final de mes o de pronto tienen un negocio y al final de mes hacen el balance, pero no están acostumbrados a que en un día ustedes pueden ganar mucho dinero o pueden perder mucho dinero, ¿sí? Miles de dólares o pueden perder miles de dólares en un solo día o en una hora o en un minuto, ¿sí? Entonces todo esto juega un papel muy importante en las emociones. Sepan controlarlo, no se dejen llevar. Eh, les hago, por ejemplo, un tip. Si están perdiendo un día, entonces ustedes están perdiendo, lo más recomendable o lo más sano es dejar de operar ese día, ¿sí? Operar 2 días o 3 días después, porque emocionalmente no están bien. Y no crean, muchas veces el tema de la emoción juega un papel muy importante entre si ustedes ganan o pierden dinero. No es lo mismo operar frustrado, operar feliz, no es lo mismo operar full concentrado, operar distraído. ¿Sí? Entonces todo esto va a jugar un papel importante y si ustedes están perdiendo mucho dinero un día, lo mejor es que dejen pasar ese día, ¿sí? O si tienen una persona que les ayuda a operar, pues esto es más fácil porque la persona les va a decir, oye, usted no opere más hoy porque ya le está cometiendo muchos errores y demás, pero es eso, ¿listo? Entonces no, pasa lo mismo al revés, tampoco se dejen embelezar por el tema de las ganancias rápidas. Entonces, por ejemplo, si ganaban mucho dinero, no empiecen a confiarse, a creer que esto es fácil y a seguir haciendo operaciones diciendo, no, esto como es fácil, entonces voy a seguir ganando mucho dinero y voy a seguir ganando dinero, porque ahí lo que pueden empezar a hacer es perder. ¿Listo? Entonces, siempre tengan el respeto al mercado. Si ganaban dinero fue porque tomaron una buena decisión, pero siempre con el respeto. No se vayan a confiar porque aquí no sirve confiarse demasiado. ¿Listo? Entonces, para mencionarles ahí. Listo, así es como deberían empezar con el tema del riesgo. Y también les menciono una cosa, entonces, otra manera muy sencilla de empezar a utilizar el riesgo es el tema de la diversificación, ¿sí? Entonces, esto es un poco más de correlaciones y demás, de fórmulas estadísticas y demás, pero básicamente hay algo que se llama la correlación, ¿sí? Que se utiliza mucho en los mercados financieros. Y es básicamente un número. Entonces es un número que estadístico, es una fórmula que ustedes le aplican a los activos. Incluso hay programas, hay páginas que hacen esto. Ustedes van a una página, ponen, por ejemplo, correlación entre el euro dólar y el dólar CAT, ¿sí? O correlación entre Apple y Blizzard, o correlación entre el oro y el petróleo. Y ellos les botan un número. ¿Qué significa? Cuando les dicen que hay un número de 1 o 100, les dicen que hay correlación. ¿Qué significa esto? En términos sencillos y rápidos.
que si existe correlación, entonces tenemos el activo A y tenemos el activo B. Entonces, si hay correlación, si el activo A sube, el activo B sube casi en la misma proporción, ¿sí? Si no hay correlación, entonces el activo A puede estar bajando y el activo B subiendo o está lateral, o sea, no tiene nada que ver, ¿sí? Y si existe correlación inversa, que es cuando hablamos de menos 100 o menos uno, es que si el activo A sube, el activo B baja en la misma proporción, ¿sí? Entonces correlación inversa, se mueven de manera inversa. Entonces, claro, ¿qué es lo que tienen que evitar ustedes? Pues si ustedes quieren diversificar, es decir, el tema de no poner todos los huevos en la misma canasta, es un dicho muy famoso. Si ustedes quieren diversificar, pues no utilicen los activos con la misma correlación. Entonces no vayan a usar activos o correlación positiva o con relación negativa, porque pues básicamente van a estar haciendo lo mismo, ¿sí? Si ustedes invierten en el activo A, compran y compran en el activo B, pues están haciendo lo mismo, no están diversificando nada. Y si compran en el activo A y compran en el activo B, pues no van a ganar ni a perder nada porque mientras que el uno sube, el otro baja en la misma proporción, ¿sí? ¿Qué les gustaría a usted? Encontrar activos que no tengan correlación. Entonces, por ejemplo, no sé, entonces el índice de Estados Unidos con el petróleo no tienen correlación, ¿sí? No tienen correlación o tienen muy poca correlación. Entonces, si ustedes invierten en el petróleo y invierten en el Nasdaq, es bastante probable que estén diversificando porque esos activos no tienen nada que ver, pues mueven otros triggers, etcétera. Entonces, ahí ustedes empiezan a diversificar. Entonces, recuerden que ustedes pueden diversificar de dos maneras. Primero, en el mismo mercado, es decir, si están en el mercado accionario con varias acciones, si están en Forex con varias divisas, o pueden diversificar con diferentes mercados. Entonces eh, eh, pueden, por ejemplo, operar con el dólar australiano y pueden operar con el petróleo, o pueden operar con el Nasdaq, ¿sí? Entonces ahí ya también están diversificando. Pero siempre tengan el tema de la correlación para mirar si los activos tienen que ver o no. ¿Listo? Para poder tomar la mejor decisión. Y con esto le muestro, ya para terminar, algunas de las correlaciones que existen. Entonces se habla mucho de que cuando el oro sube, el oro se demanda, el dólar cae bastante, ¿sí? Porque hay una correlación ahí inversa, como lo mirábamos ahorita. Por el tema de activo refugio, entonces como el oro es activo refugio, generalmente cuando se va la confianza del mercado, las personas tienden a demandar mucho oro y a castigar al dólar, ¿sí? Lo mismo pasa con el euro dólar. Entonces generalmente cuando ustedes vean la gráfica del oro, XAUUSD se llama, y el euro dólar, van a encontrar gráficas muy parecidas porque son correlacionados, ¿listo? Entonces, para que tengan ya en la cabeza que si ustedes compran oro y compran euro dólar, básicamente están haciendo lo mismo a largo plazo, ¿listo? Entonces no están diversificando, están básicamente haciendo lo mismo, ¿listo? Lo mismo pasa con el oro y dólar australiano, ¿por qué? Por temas de que Australia es el productor más grande de oro del mundo, entonces por tema de materias primas, está bastante correlacionado con el oro. Y pasa también con el dólar neozelandés, porque el socio comercial principal de Nueva Zelanda es Australia. Entonces, a Australia le va bien, a Nueva Zelanda le va bien por temas indirectos. ¿Listo? También existe la correlación entre el oro y el franco suizo a la baja, que es negativa por temas de activos refugio. Si el oro está subiendo, el franco suizo se fortalece porque los dos son activos refugio. Y pasa lo mismo con el petróleo y el USD CAT. Entonces, si el petróleo sube, el USD CAT baja porque Canadá es un país que depende fuertemente de las exportaciones de petróleo y gas. Entonces, esto afecta a la economía y afecta a la moneda. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de correlaciones. Tómenlo como quieran, lo pueden tomar de dos maneras. Entonces, tómenlo como una advertencia. Si ustedes invierten en oro, invierten en dólar australiano, básicamente están haciendo lo mismo. O lo pueden tomar como una oportunidad, ¿saben? Entonces, ustedes dicen, listo, yo me enteré porque vi noticias, vi un análisis, etcétera, etcétera, vi la gráfica, salió una noticia de tal. En fin, por algún lado me enteré que el oro va a subir bastante, ¿sí? Pero entonces, ¿qué sucede? Yo no soy una persona que opere oro, entonces yo me siento, por ejemplo, más cómodo operando Forex porque conozco las monedas, sé qué es un PIB en las monedas, sé cuánto significa un lote en las monedas. En cambio, el oro yo no conozco cómo es el contrato, cómo es el tema de los futuros, cuándo son los horarios de negociación del oro, el rollover y demás. Entonces yo puedo utilizar el tema de las correlaciones a mi favor. Entonces yo digo, oiga, pues yo sé que el oro va a subir, pero a mí no me gusta el mercado del oro porque no lo conozco tan bien, pero yo sí conozco el dólar australiano. Entonces yo como sé que el dólar australiano está correlacionado con el oro, pues puedo aprovechar el movimiento del oro en el dólar australiano, porque sé que están correlacionados. Entonces si el oro sube, el dólar australiano va a tender a subir también, ¿sí? Entonces todo esto también empiecen a usar
tanto para diversificar y manejar riesgo como para también aprovechar y filtrar el mercado donde ustedes se sientan más cómodos. ¿Listo? Y bueno, básicamente para terminar, les muestro aquí el tema de la correlación. Entonces, miren la gráfica del oro, ¿sí? Y miren la gráfica del el dólar australiano. Entonces, es muy parecida, ¿sí? Es bastante parecida. Como que sube acá, sube en esta parte, tiene el pico acá y baja, y lo mismo, tiene el pico acá y baja, ¿sí? Entonces, tiene el pico acá y empieza a bajar, y lo mismo hace el dólar australiano. Tiene el pico acá y empieza a bajar, ¿sí? Entonces, ese es el tema de la correlación. Lo mismo en el petróleo. Entonces, el petróleo tiene esta gráfica de acá, y ustedes van a ver la gráfica del USD CAD y es bastante parecida. Entonces, cuando el petróleo se empieza a recuperar, el USD CAD se recupera y cuando el petróleo corrige, entonces, hagámoslo con el dibujo. Entonces, miren este momento, el petróleo está corrigiendo este momento, ¿sí? Y si nos vamos a la gráfica del USD CAD, esa misma corrección se ve acá, ¿sí? En este momento también está corrigiendo el USD CAD, ¿sí? Entonces, se debilita el petróleo, se debilita el USD CAD y por eso el dólar sube, ¿sí? Entonces, aquí está subiendo y aquí está bajando. Entonces, ¿qué tenemos acá? El tema de la correlación inversa. ¿Listo? Entonces, para que lo vean ahí, para que lo sepan aprovechar. Entonces, aquí les mostré el petróleo y el dólar canadiense, como les había mencionado que tenían correlación. Entonces, úsenlo tanto para filtrar o para diversificar. Eso ya va a depender de ustedes de cómo lo usen. Yo les doy la información para que ustedes la aprovechen. Y sí, para que la aprovechen todo el tiempo. Recuerden que a nosotros como broker nos interesa que ustedes no les vaya mal, porque pues eventualmente nosotros queremos crear una relación a largo plazo, entonces la idea es seguir practicando, seguir intentando y nunca rendirse, ¿listo? Entonces para hacer la distinción. Cuando les mencionaba el tema de las emociones, siempre tengan en cuenta, ya mientras les digo esto les voy a mostrar el disclaimer, cuando les mencionaba el tema de las emociones, siempre les digo tengan en cuenta el tema del dinero real y el dinero ficticio, ¿sí? Eventualmente nunca va a ser lo mismo operar dinero real a operar dinero ficticio. Entonces, si ustedes tienen una cuenta de Molis, eh, pues pueden ser una cuenta real, porque pues va a ser diferente. Si va a ser, ya cuando sea dinero de ustedes lo van a sentir diferente. Es probable que no dejen correr las mismas pérdidas que dejaban correr en la cuenta demo, o no dejen correr las mismas ganancias que dejaban correr en la cuenta demo. Cambia el chip, ¿sí? El chip mental cambia cuando ustedes están usando dinero real. Entonces, la verdad es importante practicar, es importante sentirlo, ver qué es lo que siente cuando gana dinero, cuando pierde dinero, y ustedes ya empiezan a hacer un corrido emocional un poco más interesante, que cuando empiezan a combinarlo con el tema de la correlación o con el tema del stop loss, pueden llegar a lograr algo muy interesante de constancia en el trading. ¿Listo? Entonces, aprovechen este tipo de herramientas que les damos. Recuerden que todos los miércoles y todos los jueves estamos en webinars con Raúl y los lives los están haciendo conmigo. Mi nombre es Julián Pineda. Los estamos haciendo los miércoles y los viernes aproximadamente hasta ahora. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en el radar, básicamente, ¿qué más les cuento? Síganos en las redes sociales, ahí todo el tiempo estamos publicando artículos. Tenemos analistas bastante interesantes que ellos publican artículos de todo tipo. Entonces, si pasó algo con, no sé, con la Reserva Federal, etcétera, 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 todo eso lo van a poder ver ahí. ¿Listo? Y listo. Se me hace que, entonces vamos a mostrar aquí la diapositiva. Empezamos a cubrir todo bastante bien. Se me hace que sí, que nos fue bastante bien, que vimos temas bastante interesantes de manejo de riesgo y demás. No siendo más, aquí les dejo mis datos, ¿sí? Entonces aquí pueden encontrar mis datos, pueden encontrar mi correo, pueden encontrar mis redes sociales y demás. Les recomiendo mucho el tema de seguirnos en las redes sociales. Entonces estamos como Equity Latam en Instagram, estamos como Equity Latam en YouTube y en LinkedIn para que nos sigan, ahí van a ver todos los eventos y demás. Y nada, para que lo tengamos en cuenta, espero les haya gustado este live. Nos veremos eventualmente en otra oportunidad. Sin ningún problema, recuerden que esto queda grabado, entonces lo van a poder ver sin ningún problema en el, en el, sí, lo van a poder ver sin ningún problema en la publicación de Facebook. Entonces, para que lo repasen todo lo que vimos hoy. Y nada, entonces aquí les dejo mis redes sociales para que las tengan en cuenta, para que las aprovechen y demás. Y no siendo más,
Espero que estén muy bien y que tengan muy buen día. Nos vemos en otra oportunidad. Aprovechen bastante el tema de los eventos gratuitos que estamos haciendo porque tenemos temas bastante interesantes y nada, y nos vemos en otra oportunidad. Si tienen alguna duda o pregunta, me escriben a julian.pineda@equity.com y listo. Y por ahí podemos hablar sin ningún problema. Que tengan buen día y hasta luego. Nos vemos en otra oportunidad.